Bien, continuamos. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Les presento excusas que esto esté organizado solamente con videos más o menos de 15 minutos, pero la aplicación solamente me permite organizarlo de esta manera. Bien, entonces les explico cómo está organizada esta imagen, porque de verdad es un poco extraño y parece no decir mucho. A ver, lo que vemos arriba como números son números de compás y las distintas cuadrículas corresponden a compases. Los colores hacen referencia a las familias instrumentales. Entonces tenemos en principio flauta o las dos flautas, los dos oboes, el corno inglés, los dos clarinetes en si bemol y los dos fagotes, que de hecho empezamos como con mayor participación de esta familia instrumental. Luego aparecen las trompas, luego los timbales, donde no hay nada está el arpa y luego la sección de cuerdas. Entonces, aquí tenemos una imagen de los compases 1 al compás 50. En esta primera parte, como vemos, un instrumento que siempre va a estar tocando o va a tener participación es el corno inglés. Em, los otros instrumentos que tienen una participación regular, por lo menos en un par de ocasiones, son los fagotes y los clarinetes. La aparición un poco atomizada de las trompas, pues nos muestra que aparentemente no tiene usos temáticos ni demás. Puede ser un poco especulativo, pero sí es verdad que es un poco atomizado. Las flautas solamente tocan en los compases 6 y 7 y de ahí en adelante no vuelven a hacerlo. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. Y como pueden ver, el diseño de las cuerdas nos muestran mayor participación de ellas como una especie de base o de estructura, pero también como que se van presentando, digamos, de una manera escalonada, no están permanentemente tocando las cuerdas. Bien, ¿qué tenemos acá? Unas dinámicas globales que han partido de un estudio no solamente de la partitura, sino de alguna referencia auditiva. La partitura nos dice que empieza en un pianísimo y este pianísimo se mantiene hasta el compás número 20, donde sube solamente un piso dinámico en crescendo. Rápidamente baja a pianísimo y vuelve a crecer a un forte, ahí sea el compás número 29, pero nuevamente baja rápidamente hacia un par de pisos dinámicos hacia el piano, hasta hacer otro crescendo hacia el forte en el compás 42 más o menos y rápidamente baja un pianísimo. Es decir, aquí vemos una em, presencia de la dinámica pianísimo mucho más importante, más presente que dinámicas piano o forte. Continuando con la obra, mantenemos un diseño hasta el más o menos, estoy diciendo el compás 63 o compás 64, para luego tener un cambio. Y es que aquí lo que está marcado como unas dobles barras se señala, pues, como pueden apreciar, en este fragmento el corno inglés no toca más, es un fragmento corto, pero bueno, no toca más durante ese fragmento. Sí lo hace la flauta y sí lo hace el arpa coincidiendo. Si nosotros vamos a la partitura, vamos a encontrar allí que la flauta y el arpa están tocando al unísono y aquí aparece un timbre muy particular de la sonoridad de esta obra y que Debussy nos aporta como una posible combinación para generar nuevos timbres. Las cuerdas sí están todo el tiempo y tenemos mayor participación de las trompas, ya no de una manera atomizada, sino como de una manera un poco más presente. Siguen apareciendo los clarinetes y los fagotes tocando, pero ahora sí son ellos los que están un poco atomizados. Después de la doble barra o la barra oscura allá en el compás 80,
volvemos a un diseño similar al de la primera parte. Lo vamos a poder apreciar mejor en la siguiente diapositiva. Entonces, este fragmento en dinámica piano y desde el compás 80 nuevamente aparece el pianísimo. Y ahora aquí ya nos estaríamos desde el compás 85 hasta el final de la obra y nuevamente el mismo esquema que aparecía al principio, el corno inglés con una importante presentación, aparición en la obra, en este fragmento. La flauta, recuerden que al principio aparecía, pues ahora nuevamente aparece al final, o digamos más bien las flautas, las trompas nuevamente como muy aisladas y las cuerdas todo el tiempo, pero en su registro más grave seguramente por lo que nos muestra este diseño. No, también hace su aparición nuevamente los timbales. Bien, entonces podríamos sacar algunas conclusiones a partir de lo que hemos observado y es, los pisos dinámicos característicos son pianissimo, piano y forte. Pianissimo y piano en mayor medida y forte en menor medida, pero es que en menor medida es que es bastante menor. Ahora teníamos una inquietud sobre las dinámicas y era cómo iban a funcionar las dinámicas, si esas dinámicas eran en pendiente o eran unas dinámicas que sucedían a manera de terraza. Los reguladores ya nos indican que están sucediendo a manera de pendiente. El uso frecuente de estos reguladores es entre uno y 2 compases y menor medida de 3 y 4 compases. Es decir, en un solo compás podríamos encontrar perfectamente este diseño de los dos reguladores, del diminuendo hacia el crescendo y luego el diminuendo. También los encontramos en 2 compases y en menor medida este mismo diseño entre 3 y 4 compases. Al fondo estamos viendo unas nubes. Podríamos anticiparnos a concluir que las dinámicas son utilizadas por Claude Debussy también para expresar este movimiento. Es decir, el movimiento no solamente estaría expresado por el ritmo de los distintos recursos armónicos, melódicos y demás, sino también por la forma como se manejaría la dinámica. Además que es muy interesante porque es un movimiento permanente, es que no, digamos que no va dejando una señal tan clara, no es una línea que se traza como cuando dibujamos una dinámica en pendiente. Entonces es muy interesante ver cómo las dinámicas pueden ser utilizadas para expresar algo que no necesariamente tiene que ser una emoción, sino expresar ese aspecto de esa pintura que quiere crear el señor Claude Debussy. Bien, antes de observar esto, voy a cerrar la presentación y me gustaría pasar a la partitura para que ustedes puedan ver, em, puedan como que ir recordando estas imágenes, ¿cierto? Y contrastarlas o compararlas más bien con la partitura. Entonces, nuevamente acá, vean acá estos instrumentos, fagotes y clarinetes, cuerdas, y aquí el corno, la aparición de la flauta que señalaba. Pues bien, vamos acá, mírenlos, aquí están presentes, aquí es donde entra el oboe, perdón. Bien, aquí está la flauta y estas apariciones atomizadas que hablábamos, aparecen las cuerdas, en fin, todo esto es lo que estábamos señalando. El tema de los reguladores que les mencionaba. Y ahora, yendo un poco más adelante, quiero señalar la presentación de flauta y de arpa. Como pueden ver, están haciendo exactamente lo mismo. La arpa se escucha perfectamente y las dos flautas, porque de hecho no es una flauta, sino son las dos flautas aquí tocando, están también dispuestas de una manera desde el acompañamiento que permite que se escuche muy bien este tema. Fíjense, esto parece un gran pad. Es un acorde tenido allí que le permite funcionar a manera de lienzo para que se pueda hacer este diseño melódico en la parte superior. Es un diseño totalmente diferente, lo que nos muestra que el Claude Debussy está manejando unos criterios muy concretos sobre la orquestación
en la primera parte, la segunda parte y lo que será una tercera parte que viene siendo como una especie de A'. Entonces, es una persona o un orquestador que organiza su música de una manera tal que las distintas partes se puedan entender muy claramente desde ese manejo del color. Em, Otros aspectos que podríamos analizar, devolvámonos aquí a la primera parte, son estos. Este es el movimiento ondulante que caracteriza el tema de las nubes, ¿sí? Ahora bien, son unos acordes que, bueno, es un aspecto que analizaríamos más bien en la siguiente fase de la armonía, pero que los trata de esta manera muy interesante luego, y es que lo va distribuyendo entre las cuerdas luego de esta forma. Ya miraremos esto más adelante. Entonces, las nubes parecen estarse dibujando todo el tiempo en algún lugar mientras algo se plasma sobre ellas, lo que nosotros podríamos llamar una melodía. Pero todo el tiempo están presentes esas nubes. Incluso acá, en este fragmento, que están presentes, aun cuando algunas de las cuerdas están haciendo unos efectos en pizzicato, cuya función parece ser más bien rítmica. Entonces, este tratamiento es evidente durante esta parte y luego también se evidencia, como les mencionaba, un tratamiento distinto. En ese sentido, parece no ser un compositor muy atrevido desde el manejo o digamos, desde el sentido semántico, sintáctico de la orquestación, es súper claro, pero al interior sí que hace procedimientos bastante interesantes. Bien, ahora volvamos a la presentación para no quedarnos mucho en este tema y analicemos lo siguiente, y este es el tema principal de la obra y que vamos a escuchar en lo que yo estoy nombrando parte A y parte A'. Está asociado a un instrumento, al corno inglés. En la segunda parte, ese tema, el tema que la caracteriza, que es otro, está presente en las flautas y en la primera flauta, perdón, y en el arpa. Aquí vamos a observar al final de la obra cómo se presentan ambos temas, casi como si se enfrentaran o como si el segundo tema fuera una especie de recuerdo. Está transportado, pero es el mismo tema y solamente muestra un fragmento. Entonces Debussy nos está diciendo lo siguiente, y es que en este caso es muy importante para él generar una memoria temática a partir del color. Y esto no lo modifica nunca, no traslada el mismo tema para un instrumento u otro e incluso ni siquiera lo desarrolla. Sí, desde el punto de vista rítmico, no lo estudiaremos en este momento, pero vale la pena mencionarlo, empieza a manipular su ubicación, la ubicación de este tema, es decir, lo puede correr un tiempo, lo puede hacia adelante o hacia atrás, o puede generar una leve variación, pero los temas son casi que intactos. Esto ayuda bastante a la comprensión, porque no es una música que podamos entender fácilmente desde la armonía, pero sí vemos que la podemos entender muy bien desde todos los aspectos tímbricos, dinámicos y de elección o asignación de roles instrumentales. Aquí otro aspecto interesante es cómo utiliza, amplía las cuerdas de esta manera. Pero tal vez, y para no correr demasiado, vamos a dejar esto para el último video, porque este es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de muchos orquestadores y que posteriormente empezaron a ser bastante utilizados por el efecto que este genera. Entonces, en la siguiente parte vamos a abordar este tema.